continuar. ¿Sí? Cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias, Padre, porque tú siempre, Señor, alistas tus palabras, Señor, las palabras que salen de tu boca para poder hablarnos, Señor, y pedimos que puedas abrir nuestros oídos, Señor, y concentrar nuestra mente el día de hoy para que podamos escuchar tu palabra, podamos escuchar, Señor, lo que tienes para nosotros el día de hoy. Y en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos. Y Marcos capítulo 2. Saben, he compartido ya esta prédica en Young y sentí muy necesario, gracias a Dios, tener la oportunidad de compartirla también hoy con ustedes. Así que es algo que ha bendecido mi vida por muchos años, ¿sí? Así que quisiera que pudiéramos hoy prestar atención, ¿verdad? Para lo que Dios pueda tener para nosotros hoy. Vamos a empezar a leer Marcos 2, desde el versículo 1 hasta el 5, ¿muy bien? Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos y de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de la casa donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien, vamos a detenernos ahí. Hoy quiero hablarles acerca del poder de la comunidad, ¿sí? Del poder que tiene la iglesia, no solamente en nuestra vida, sino en el mundo también, ¿sí? Y esto, miren, por muchos años, tal vez por nuestra cultura, no hemos sabido nosotros distinguir muy bien entre cuál es la iglesia correcta, ¿verdad? O sea, hay muchas iglesias aquí en Chimaltenango y a veces vamos de arriba para abajo, ¿no? A veces vemos personas aquí con nosotros y después ya no están y después las vemos en otra iglesia, ¿sí me explico? Y hay muchas definiciones, yo no sé si cada quien tenga su definición de qué es una iglesia o qué es la iglesia, pero vamos a ver lo que realmente significa la iglesia gracias a esta historia del paralítico, ¿sí? Y quiero decirles, ¿verdad? Durante muchos años yo, como hija de pastores, la iglesia ha sido mi casa, ¿sí? He vivido en la iglesia, unos nos dicen que nacimos en cuna cristiana, ¿no? O sea, nacimos y de una vez a la iglesia. Y aún desde antes de nacer, yo ya estaba en la iglesia, ¿verdad? Antes de que incluso mis papás decidieran que yo naciera y que yo estuviera aquí, pues yo ya estaba destinada a poder estar aquí en la iglesia, ¿verdad? Y por muchos años, toda mi vida, he experimentado qué es estar en la iglesia, ¿verdad? Y por muchos años yo he malinterpretado realmente qué es la iglesia, a pesar de que yo he estado toda mi vida aquí, ¿sí? Así que Dios a través de los años me ha transformado, me ha enseñado qué es la iglesia y el valor que tiene. Y en esta historia podemos verlo y eso es lo que quiero yo hoy compartir con ustedes, ¿sí? Muchos tienen conceptos diferentes de lo que es la iglesia o de que la iglesia de Cristo pues está en todos lados y que no es necesario ir a una iglesia, ¿verdad? Que a veces no necesitamos venir a la iglesia para encontrar al Señor y podemos estar bien, ¿verdad? Podemos ser salvos sin necesidad de una iglesia. Pero quiero mostrarles hoy algo importante aquí en Marcos, ¿sí? Y quiero mencionarles tres cosas que significa la iglesia, pero antes de eso, quiero contarles rápido un testimonio, ¿sí? Que quiero que lo podamos usar de ejemplo, al mismo tiempo testimonio y a la vez de ejemplo para esta enseñanza. Y bueno, les cuento, espero ser rápida. El año pasado yo entré a un tratamiento de mi cara, ¿sí?
Yo no sabía lo que tenía, pasé toda mi adolescencia con mucha alergia en la cara, eran barritos, era alergia, no sabía qué era. Y desde pues en la adolescencia es normal, ¿verdad que sí? Pero ya después yo cumplí 18, cumplí 19, 20 y no se me quitaban. Y créanme que hasta algunos de ustedes me recomendaban algunas cremas, estoy segura, o me recomendaban alguna mascarilla o algo para tomar o algo así. Y créanme que yo lo hacía, pero no funcionaba. Y al contrario, algunas cosas a veces me empeoraban, ¿verdad? Y pues ya ahora ya tengo 25 años. Y nada, o sea, seguía yo como con cara de adolescente, solo mi tamaño es pequeño, sino que la cara también. Entonces, miren, yo aparte como uno como mujer es difícil, ¿verdad? Difícil verse uno al espejo y no gustarse porque ¿a quién le gusta, verdad? Verse como no se ven los demás normalmente. Entonces, miren, al final yo creí que era un problema hormonal, resulta que no era porque ya había pasado muchos años ahí y no, entonces no sabía yo qué hacer. Vino una doctora y me recomendó con una dermatóloga, dijo, bueno, pues si ya probamos ver por otra área de tu cuerpo que podría ser la causa y no es, entonces pues ve a una dermatóloga, ¿verdad? Y miren, pasó un año y no fui, porque yo dije, no se me va a quitar, ¿verdad? Si ya probé tantas cosas que me han recomendado y no funciona. Así que finalmente decidí no ir y al tiempo me encontré con un amigo que ya no había visto hace muchos años y nos juntamos a comer después de la pandemia, nos distanciamos todos, ¿verdad? Y el año pasado nos vimos otra vez y le conté y que no mejoraba, ¿verdad? Él ya me conocía muchos años antes y me veía igual. Entonces me dijo, bueno, pero hay que hacer algo, ¿no? Pues si quieres yo te acompaño, yo te llevo, la cosa es empezar. Y me empezó a animar, ¿verdad? Yo le decía, pues yo no estaba tan animada a ir por lo que ya les decía. Yo sabía que no se iba a quitar. Y la cosa es que fuimos, ¿verdad? Fuimos y ese día llegar al hospital fue difícil. Fue difícil porque con lo que me encontré, inmediatamente nada más entrando a la clínica, me quité la mascarilla y la doctora de una vez me dice, lo que tú tienes no tiene cura. Así, lo que tú tienes no tiene cura. Y lo que vamos a hacer, vamos a tener que entrar en un tratamiento para poder controlar lo que tú tienes, pero no se va a quitar. Entonces yo ya sabía que no se quitaba, ¿verdad? Les dije. O sea, no era idea mía. Era algo me dijo ella que en ese momento era algo tan crónico que teníamos que atacarlo de una manera muy fuerte, científicamente, ¿verdad? Porque era algo ya muy crónico, ¿verdad? Entonces no, tuve que tomar mucha medicina muy fuerte, muy cara. Cada mes gastaba mínimo unos 2,000 quetzales en medicina y otros tratamientos. Y en la cita y con la doctora y todo eso, o sea, aparte de eso, para poder controlarla, lo que tuve que hacer fue cambiar todos mis hábitos de comida. Ya no puedo comer grasa, ya no puedo comer nada que tenga exceso de azúcar. También tengo que cuidar el nivel de estrés que manejo, porque también, ¿verdad? Tampoco puedo estar yo en el sol o en lugares calientes. La playa pues ya no es una opción para mí en esta época de calor, ¿verdad? Que es más intenso el calor. Intento no salir a las horas donde más sol hay, como entre las 11 y las 2, ¿verdad? Porque eso sería lo fatal para mí. Y al final solamente esto es para controlarlo, porque no puedo quitarlo, ¿verdad? Es algo que tengo que controlar, aprender a controlar con mis hábitos y para que no empeore y no vuelva a estar como antes. Así que miren, yo les cuento esto como un testimonio, porque todo este proceso no ha sido fácil, ¿verdad? Pero lo he logrado. Y yo sabía desde el principio que iba a ser difícil, o sea, todos mis hábitos, como les cuento, cambiaron, ¿verdad? Para empezar, cambiar la comida es difícil, ¿sí o no? Porque es lo que uno ha comido siempre, ¿verdad? Cambiar no solo eso, sino también hacer tiempo para cuidar mi piel, o sea, tengo que todos los días lavarme la cara mínimo 2 veces. Antes no lo hacía, o sea, lo hacía, pero
no lo hacía de la manera correcta. Y han habido muchos cambios, ¿verdad? Muchos cambios en mi vida a través de esto. Y han sido muy drásticos. O sea, a partir de ese momento ya no volví a ser la misma. Ya no volví a tener los mismos hábitos. Ya no podía yo salir a la misma hora de siempre, ¿verdad? Así que ese proceso, pues, ese tratamiento duró 6 meses. Ahorita ya cumplí un año desde que pasó eso, desde que empecé ese tratamiento. Y después de ese primer día, pues tenía que seguir yendo, ¿verdad? Cada mes a un control para ver cómo estaba y todo eso. Y lo que hacía la doctora en ese momento era que me inyectaba muchas cosas en la cara. No sé si me inyectaba o me sacaba, no sé qué hacía, pero tenía muchas agujas yo en la cara cada vez que iba con ella. Y eso hacía que algo sucediera dentro de mi piel para que no me quedara cicatriz de todo lo que me pasaba. No sé si alguien recuerda haberme visto, pero desde que empezó la pandemia y tuvimos que usar mascarilla fue cuando todo empeoró, ¿verdad? Entonces, espero que no me hayan visto así, gracias a la mascarilla. Pero era algo de lo que yo no me enorgullecía, ¿verdad? O sea, mejor si no me veían así, obviamente, que a quién se quiere ver mal, ¿verdad? ¿Y quién se quiere ver enfermo? Nadie. Así que, pues ese proceso duró 6 meses y aparte de tener la cara hinchada, ¿verdad? Por la enfermedad, lo que pasaba era que me ponían parches para pues cubrir donde entraban las agujas, ¿verdad? Eran unas 20 agujas cada vez que iba a la cita. Y no era fácil ir, o sea, yo prefería a veces no ir y alargaba el tiempo para evitarme ir y para empezar, para gastar, ¿verdad? No quería gastar y después no quería sufrir porque era doloroso. Pero tenía que ir, ¿verdad? Ya me había metido al proceso y no era fácil, así que encontré una ayuda y un apoyo. En ese tiempo era mi amigo, pero ahora es mi novio, ¿verdad? En ese tiempo él venía y me llevaba y yo no quería ir, pero me llevaba, ¿verdad? Cada cita era de que él tenía que ir. Y una vez hice la cita y no le avisé y se enojó porque quería apoyarme, ¿verdad? Así que eso fue un soporte para mí. Y yo les cuento esto nada más como un testimonio, como ven, mi cara ahora ya no está tan mal. Ha mejorado mucho, pero ha sido mucho trabajo, ¿verdad? De hábitos, y los hábitos están en nuestra mente, ¿verdad? No están en nada más. Así que lo más difícil es cambiar nuestra mente, ¿verdad? Como transformarla. Y me llamaba mucho la atención quienes vinieron la semana pasada al discipulado. Me llamaba mucho la atención lo que Nora nos compartía, ¿verdad? Quienes vinieron sobre cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Sobre el dominio propio que tenemos que tener. Y miren, y yo lo tuve que aprender a la mala. Es más difícil así, ¿verdad? Cuando pues ya ni modo, ¿verdad? Ya hay alguna enfermedad, hay algo que nos obliga y ya no tenemos otra alternativa. Es peor cuando a pesar de que no tenemos otra alternativa, aún así no queremos cambiarlo, ¿verdad? Es aún más difícil así porque todo va empeorando, ¿verdad que sí? Si yo no hubiera empezado este tratamiento, ahorita no sé cómo estuviera. Para empezar, no sabría qué cuidados tendría que tener, entonces ya hubiera empeorado, ahorita hubiera sido peor. Lo peligroso de la enfermedad que sucede aquí es que si no lo cuido puede llegar hasta mis ojos e incluso puede quitarme la vista, porque está en la cara, ¿verdad? Es como una alergia. Entonces, si no lo cuido, imagínense, no sé cómo voy a estar yo en 20 años, ¿verdad? Si no hubiera empezado yo ahorita, y de hecho ya me había tardado muchos años en investigar qué me sucedía. Pero tuve que cambiar todo esto, ¿verdad? Y con el pecado nos pasa a nosotros lo mismo, ¿verdad? Yo quiero relacionar esto, quiero enseñarles esto y compararlo con el pecado, porque el pecado nos hace lo mismo, ¿verdad? Es como una enfermedad. Cuando nosotros no tratamos la enfermedad se empeora, como les decía. Cuando nosotros tenemos o hay un pecado en nuestra vida, algo que no es correcto y lo dejamos pasar, eso va empeorando y cada vez va a ir más mal. Y es algo que nos enferma, algo que nosotros decimos que no tiene cura, como yo lo decía también, ¿verdad?
miren, esto no se va a curar. ¿Para qué lo intento si yo ya sé que no puedo? ¿Para qué yo hago un esfuerzo si yo sé que no va a funcionar? Yo voy a volver a caer, esto ya es normal en mí. Y así es el pecado en nuestra vida. Cuando no lo sacamos de nuestra vida y lo dejamos crecer y avanzar, entonces hace parte de nosotros. Y eso hace que nuestra vida baje su calidad de vida. ¿Sí? Y no rindamos, no aprovechemos todos los beneficios que Dios tiene para nosotros por el pecado, ¿verdad? El pecado es un estorbo. Así que vamos a ir al versículo 3, ahí en Marcos 2:3. Y quiero compartirles 3 cosas acerca de lo que en realidad es la iglesia, ¿sí? Leamos el versículo 3 y el 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Así que la primera cosa que la iglesia es que es una comunidad que nos acerca a Jesús. Y ahorita les voy a explicar por qué estoy hablando de enfermedad, de pecado y de la iglesia, ¿verdad? Ahorita vamos a amarrar todo. Pero tenemos que estar nosotros seguros de que la iglesia es la comunidad que nos acerca a Jesús. Aquí vemos una historia donde había un paralítico, había una persona enferma. ¿Saben qué es un paralítico, verdad? Alguien que no puede caminar, alguien que no puede, no sé qué pasa en sus pies, no hay fuerza, algún hueso se rompió, algún músculo, hay algo, ¿verdad? Que impide que la persona camine. Por lo tanto, esta persona no podía llegar hasta Jesús. Primero porque dice que la casa donde estaba Jesús enseñando, que llegó a esa ciudad, Capernaum, esa casa se llenó y no había por dónde entrar. Imagínense una persona paralítica, o sea, si una persona caminando no podía entrar, mucho menos alguien que no podía. Así que lo que hicieron sus amigos fue que se metieron por donde quisieron y donde pudieron. Abrieron un hoyo en la terraza y se bajaron. Y lo bajaron en cuerdas. O no sé, ¿verdad? Así lo vemos en los dibujos de los niños. Pero no sé cómo lo habrán bajado en realidad. Tal vez con los brazos o no sé. Pero el punto es de que lo bajaron y lo pusieron ahí justo enfrente de Jesús. Y entonces sucede, ¿verdad? Sucede que Jesús lo ve. Y nosotros, para podernos acercar a Jesús, lo vemos claramente aquí. Necesitamos a alguien que nos acerque a Jesús. O sea, es mentira que cuando la gente diga que no necesita una iglesia para conocer o acercarse a Jesús, eso es mentira. Porque somos una comunidad. Y en esta historia lo vemos claramente, podemos ver otras, pero vamos a ver esta el día de hoy, en el que otros amigos se acercaban a alguien que tenía más necesidad que ellos y lo acercaron a Jesús, ¿sí? Así que yo creo que todos venimos a la iglesia o todos hemos conocido a Dios por alguien más, ¿verdad que sí? Tal vez alguien no lo ha conocido solito, ¿verdad? O sea, tal vez nadie te invitó a la iglesia, es raro, tal vez, ¿verdad? Pero puede suceder, tal vez nadie te invitó, tal vez viniste, tal vez estabas en tu cuarto, en tu trabajo y conociste a Dios, ¿verdad? Escuchaste su voz, pero normalmente conocemos al Señor a través de alguien más que nos trae y nos habla, ¿verdad que sí? Alguien que cuando nosotros no podemos, cuando nosotros estamos paralíticos espiritualmente y no podemos acercarnos a Dios, alguien más lo hace por nosotros, ¿sí o no? Entonces es mentira cuando la gente dice que no necesita a la iglesia para conocer a Dios. Y eso es algo que anda en el ambiente. No sé si ustedes lo han sentido o lo han visto o lo han leído. Pero hay mucha gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia porque en la iglesia hay gente mala, no me edifica la gente que está ahí porque uno espera encontrar a gente santa, a gente buena. Y entonces la iglesia para mí no funciona, ¿verdad? Y más en este tiempo, la iglesia es muy criticada por la gente que está adentro. Pero si no fuera por la gente, ¿cómo encontraríamos nosotros a Jesús? ¿Cómo nosotros encontraríamos la salvación y todo lo que Jesús nos ha dado? Si no es a través de los demás.
Entonces la iglesia no solamente es Dios, la iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia, ¿verdad? Y no digo que usted sea perfecto o que yo sea perfecta, pero somos la iglesia. Y nosotros podemos ser los amigos que están llevando a alguien más, o nosotros somos el paralítico al que necesitan que nos lleven, ¿verdad? Pero todos somos la iglesia. En algún momento nosotros vamos a tener que ser los paralíticos, en otro momento nosotros vamos a ser el amigo. O a veces nosotros vamos a necesitar más de 4 personas, más de 4 amigos, como decía aquí, ¿no? Vamos a necesitar a veces 10 para que nos jalen, nos metan. ¿Sí me explico? Pero todos nosotros necesitamos a nuestra comunidad para acercarnos a Jesús. Sí, cada quien es responsable de su relación con Dios, por supuesto, pero va a ser más difícil hacerlo si no tenemos a un lugar al que nosotros pertenecemos como comunidad. No solo viniendo a la iglesia los domingos, es importante venir, pero también ser parte, porque ustedes creen que el paralítico, esos amigos hubieran hecho eso por el paralítico. Si no hubiera sido su amigo, no lo hubieran hecho, ¿verdad? Tal vez lo hubieran llevado a la puerta y lo hubieran dejado afuera con toda la gente. Pero solamente un amigo, solamente una comunidad es la que abre el techo, ¿verdad? De plano fueron a traer palas, no sé, picos y no sé, martillo para poder abrir eso. O sea, fue un trabajo abrir el techo. Y todavía se arriesgaron a que seguramente les iban a cobrar eso después, ¿verdad? Pero solamente un amigo, una comunidad hace a eso por alguien que le importa, ¿verdad? Entonces, si usted tiene a alguien aquí a quien a usted le importa, o si usted tiene a alguien más aquí en la iglesia a quien usted, que usted lo aprecia y lo ama, eso es lo que debe hacer la comunidad, dar la vida, ¿verdad? Ofrecerse a servir. Así que si todos hacemos eso, va a ser más fácil poder acercarnos a Dios, poder orar unos por otros, poder ayudarnos unos a otros. Así que la comunidad nos va a acercar a Jesús siempre. La segunda cosa es que a través de la comunidad nosotros vamos a encontrar restauración. Vamos a ir al versículo 5. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, aquí lo acaban de bajar, ¿verdad? Si alguien lleva un paralítico a Jesús, ¿qué esperaban ellos que Jesús hiciera? Que lo sanara, ¿verdad? ¿Verdad? Porque si no, no lo hubieran bajado. Tal vez hubieran esperado afuera. Pero viene Jesús y le dice, tus pecados te son perdonados. No le dice, te sano, ¿verdad? O levántate, como le decía a otros. O no le puso las manos en los pies, sino que vino y le dijo, mira, te perdono. Y yo me imagino que tal vez el paralítico se quedó así como, yo no vine, en realidad no trajimos al paralítico, yo no vine para ser perdonado, yo vine para que me sanaran. Pero viene Jesús y dice, tus pecados te son perdonados. Pero esto es algo tan importante. Vamos a leer el versículo 6, dice, estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y él se levantó. Vamos a detenernos ahí. Al final siempre sí lo sanó, ¿verdad? Aunque ustedes ya tal vez conocían esta historia. Pero vamos a regresar a la parte donde Jesús no empieza por la sanidad de su cuerpo, sino por el perdón de sus pecados, aunque él no lo pidió. Pero lo que sucede fue que
a través de la comunidad de sus amigos. No solamente encontró sanidad, sino que también encontró restauración para su alma y para su espíritu. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros venimos y somos parte de una comunidad, lo que se supone que deberíamos encontrar es una restauración de nuestra vida, ¿verdad? Es una restauración de lo que pensamos, una restauración de nuestros hábitos, una restauración de nuestro espíritu, de nuestras creencias. O sea, todo debería afectar nuestra vida cuando venimos a la iglesia, cuando conocemos ya a Jesús. Y la comunidad es la que nos hace a nosotros entrar a conocer a Dios y entonces que nuestra vida a partir de ahí sea restaurada. Y nuestra restauración sucede cuando entonces Jesús nos perdona, cuando Él aparta de nosotros lo que nos hacía mal. Por ejemplo, en el caso de esta persona, no solo le hacía mal su enfermedad, sino que también su pecado. En ese tiempo se creía, ¿verdad?, que las enfermedades eran causadas por algún pecado, ¿verdad? Recuerdan ustedes la historia, por ejemplo, del ciego, ¿verdad?, que había nacido ciego y que la gente le preguntaba a Jesús, ¿por qué está ciego? ¿Será que sus papás pecaron y por eso nació ciego o él hizo algo? Jesús le dijo, no es por nada de eso, es porque yo me quiero glorificar en su vida, yo quiero hacer algo. Pero en este caso, ¿verdad?, viene Jesús y perdona sus pecados para empezar una restauración de su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tratamos los pecados, ¿verdad?, como una enfermedad, cuando nosotros no lidiamos, no controlamos, no tratamos, no sanamos el pecado, va empeorando, como les decía. Y cuando venimos a Jesús, Él lo que hace es un punto y aparte, y borrón y cuenta nueva. Y toda nuestra vida tendrá que ser diferente. Si alguien aún está luchando con algún pecado que luchaba, ¿verdad?, antes de conocer a Dios, es necesaria una restauración, porque significa que no hemos realmente conocido a Jesús. Pero es más fácil cuando en la comunidad encontramos restauración. Es más fácil hacerlo acompañado que hacerlo uno solo. Es más fácil que alguien más nos lleve cuando nosotros no podemos, ¿verdad?, a que uno lo haga. O a veces por eso no lo hacemos, porque no hay alguien que nos apoye, no hay alguien que nos impulse. Y a veces decimos también, es que ese hermano, ¿verdad?, tantos años y siguen lo mismo, o no mejora, pero tú ya lo has apoyado también, tú ya lo has metido por el techo, ¿verdad? Es diferente. Así que a través de la comunidad nosotros seguramente vamos a encontrar una restauración en nuestra vida. Pero es necesario acercarnos a la comunidad, ser parte de la comunidad, abrirnos a nuestra comunidad para que entonces podamos ser ayudados y nosotros ayudar también. Así que esto requiere de humildad, ¿verdad? Requiere de humildad para poderse abrir. Hace unas semanas cuando teníamos nuestro discipulado orábamos y intercedíamos unos por otros el viernes y yo les decía, abran su corazón, ¿verdad? Hicimos grupos y yo les decía, abran su corazón para que puedan ustedes compartir las necesidades que tienen y las peticiones que hay en su corazón, ¿verdad? Y yo escuchaba a algunos que sí, se empezaron a abrir, ¿verdad? Y eso hizo que la oración fuera más poderosa aún, porque había una comunidad, había un mismo espíritu. Pero cuando nosotros no nos abrimos, ¿verdad?, porque por el que dirán o qué vergüenza, ¿verdad? Pero por la vergüenza no alcanzamos nosotros nuestra restauración. No alcanzamos nosotros el cambio que Dios espera que alcancemos. Así que debemos tratar nosotros el pecado a tiempo para que no empeore. Si tú sabes y reconoces que hay algo en tu vida que no está bien o con lo que tú has luchado muchos años, es momento de pararlo antes de que empeore. Sí, antes de que empeore. Porque lo que Dios espera
es que tú tengas una vida abundante, feliz, plena, que no tengas culpa, que tú puedas amar y que puedas disfrutar lo que Dios tiene para tu vida y que el pecado no sea un estorbo. Así que si tú sabes algo, yo creo que cada quien tiene en mente algo, ¿verdad? Y hay que ser sinceros con uno mismo en este momento y decir sí, ¿verdad? Hay algo en mí que necesito cambiar, que necesito yo restaurar. Ser sinceros con el Señor, ¿verdad? Y aprovechar a nuestra comunidad para que nos pueda ayudar. Así que la tercera cosa es que a través de la comunidad nosotros vamos a conocer el amor. Y el amor es Dios, ¿verdad? El amor es Dios. Pero miren, estoy seguro que esta persona paralítica conoció el amor a través de sus amigos que lo ayudaron, ¿verdad? Porque ¿quién hubiera hecho eso? Como les decía, nadie. Si fuera un desconocido no lo hubieran ayudado. Y también el paralítico no hubiera dejado que los desconocidos lo llevaran, ¿verdad? Porque si no podía caminar y se lo llevaban a otro lado, ¿cómo iba a regresar? ¿Verdad? O sea, había que tener amor y había que tener esa confianza en la comunidad mutuamente, ¿verdad? Así que cuando nosotros venimos al Señor y a la iglesia, vamos a conocer el amor. Se supone que deberíamos conocerlo. Y miren, yo por muchos años la iglesia, yo espero que a ustedes no, pero a nosotros como hijos de pastores, yo estoy segura que no soy solo yo, sino muchos hijos de pastores han sido lastimados por la iglesia, por ser juzgados, ¿verdad? Por ser señalados, muchas cosas, ¿verdad? Algunos culpan a la iglesia, algunos hijos de pastores culpan a la iglesia por quitarle a su familia o quitarle el tiempo de sus padres. ¿Sí me explico? Espero que a ustedes la iglesia no los haya dañado, pero si ha sido así, yo quisiera pedirles perdón por eso, ¿verdad? No sé si ustedes han sido dañados en esta iglesia o si han sido dañados en otra iglesia. Tal vez alguien los lastimó, ¿verdad? Alguien no los apoyó como ustedes esperaban. Alguien tal vez los rechazó. Alguien no encontró la comunidad que encontraban esperar, como este paralítico, ¿verdad? Tal vez haya algo en su corazón que por eso los distancia a ustedes de la iglesia o de los hermanos, ¿verdad? No lo sé. Pero si esa es la razón, si hay algo por el que ustedes se sienten aún lastimados, yo les pido perdón, ¿verdad? Tal vez yo no lo hice, o si yo lo hice incluso, les pido perdón también por eso. Si fue alguien de aquí de la iglesia, o no lo sé, ¿verdad? Pero yo les quiero pedir perdón en nombre de Dios, porque Dios es el representante, ¿verdad? Prácticamente es el presidente de esta organización. Y no es correcto, ¿verdad? No es correcto que la iglesia pueda lastimar a su comunidad, o sea, lastimarse unos a otros. Eso no es lo ideal. Ahora en ustedes queda poder aceptar ese perdón, ¿verdad? Y poder perdonar. Y yo, como les digo, yo también fui lastimada por la iglesia y tuve que perdonar y estoy aquí, ¿verdad? Y quiero seguir compartiendo con ustedes todo lo que la iglesia me ha enseñado también, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos una iglesia, si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, ¿qué sentido tiene poder ser cristiano? ¿Qué sentido tiene poder haber encontrado la salvación si no es para compartirla unos con otros? Así que necesitamos nosotros a la comunidad para poder conocer el amor. Y mira, y si tú no has encontrado el amor en la iglesia, en esta comunidad, sería bueno que tú también comiences a mostrar ese amor que deberíamos tener y eso se va a contagiar, ¿verdad? Definitivamente se va a contagiar, pero pues también uno tiene que empezar, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando comenzó Young, yo antes de eso no estaba en la iglesia constantemente, estaba en otra iglesia y yo le decía al Señor, Dios, si vamos a empezar algo, tú y yo, permíteme, Dios, que no sea
como ha sido en otras ocasiones conmigo. O sea, permíteme, Dios, que la gente pueda sentirse de la manera en la que yo no me sentí en otra iglesia. O sea, sentirse en su casa, ¿verdad? Sentirse en confianza, encontrar amigos, y no amigos falsos, ¿no? Sino amigos que puedan ser de apoyo y de ayuda. Y estoy seguro que algunos de ellos pues han encontrado ese espacio ahí, pero faltamos todos los demás, ¿verdad? Cuando nosotros no hemos encontrado algo que nosotros buscamos en algún lado, ¿por qué nosotros no podemos crear esos espacios para que otra gente no se sienta como nosotros nos sentimos antes? ¿Verdad? ¿Sí me explico? Cuando no hemos encontrado ese apoyo, ¿por qué nosotros no comenzamos a apoyar a alguien más? ¿Sí me explico? Imagínense si todos hiciéramos eso. Sería el mundo perfecto. No quisiéramos salir de la iglesia, pero al contrario, ¿verdad? A veces ya termina el culto y queremos irnos porque no queremos hablar con nadie. Mejor si no hablamos con nadie, mejor si nadie me llama en la semana, mejor si no veo a nadie hasta el domingo, un par de horitas lo volteo a ver y me voy a ir de regreso, adiós. Es porque no encontramos nuestra casa aún, no encontramos ese lugar al que pertenecemos. Así que, si algo ha pasado en tu vida dentro de la iglesia a lo largo de estos años, pocos, muchos, no sé, pues el Señor hoy te pide perdón por eso, ¿sí? Y quiere restaurar también tu corazón y tu confianza en la iglesia y en Él. Y permitirte encontrar entonces un lugar donde tú puedas crecer, donde tú puedas ser restaurado, donde tú puedas mejorar, donde tú puedas crecer en tu relación con Dios, ¿sí? Así que algo muy importante, vamos a leer el versículo 6. Versículo 6 dice: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Vamos a detenernos un momento ahí. Miren, más adelante Jesús hace una pregunta, porque Jesús conoce nuestros corazones, ¿verdad? Nosotros no podemos ver el corazón de la par del otro, incluso a veces ni el nuestro, ¿verdad? Pero Dios lo ve todo. Y dice que vio cómo la gente estaba juzgando lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. En este momento Jesús todavía no había sanado a esta persona. Y todos esperaban que lo sanara, ¿verdad? Porque si alguien llega enfermo, es obvio. Pero Jesús le dijo otra cosa al paralítico y lo perdonó en lugar de sanarlo. Y todos empezaron a juzgar a Jesús y diciéndole: ¿cómo puede este hombre, simple hombre, perdonar pecados? ¿Verdad? O sea, eso solo lo hace Dios. Es como que yo misma, Sharon, les dijera a ustedes: miren, les perdono sus pecados. La gente que no estaba viendo las cosas que en su realidad estaba juzgando de esa manera. ¿Cómo un hombre normal puede decir que él perdona a otro? Mejor porque no lo sana y ya. Pero vino Jesús, vamos a leer el versículo 9. Dice: ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Para ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Que alguien perdone sus pecados o que alguien los sane? Si usted está enfermo, ¿qué es más fácil que Dios haga en su vida? ¿Que perdone sus pecados o que los sane? ¿Qué es más fácil? Miren, Jesús era un hombre sabio, muy sabio, el más sabio que pueda existir. Y cuando todos creían que ya tenían acorralado a Jesús y que él ya no sabía qué decir, viene Jesús y instantáneamente les dice: ¿qué es más fácil para ustedes? ¿Perdonar pecados o sanar? ¿Qué era más fácil para la gente?
la verdad es que era más fácil perdonar pecados. ¿Por qué? Porque los pecados no se ven, ¿verdad? Usted ve al de la par y usted no se imagina. Menos mal, ¿verdad? No se ven los pecados en nosotros a veces, ¿verdad? Porque a otras veces sí. Pero era más fácil perdonar pecados porque los pecados se perdonan por fe, ¿verdad? Cuando nosotros somos perdonados, ¿acaso hay una muestra física de que somos perdonados? Más que el gozo, ¿verdad que no? O sea, creemos que Dios nos salva. ¿Y cómo lo sabemos? Por la fe, ¿verdad? Estamos seguros de eso. Pero cuando Dios nos dice, te voy a sanar, se tiene que mostrar, ¿sí o no? Se tiene que comprobar. No es lo mismo, porque la fe no se ve, pero la sanidad se tiene que ver, la tenemos que tocar. Y en este caso el paralítico pues tenía él que demostrar que pues el que lo estaba perdonando tanto el poder para perdonar como también para sanar. Y si Jesús demostraba que podía sanarlo, por lo tanto estaba demostrando que también podía perdonar sus pecados. ¿Sí me explico? Sí. Así que viene Jesús y restaura su vida. ¿Saben cómo la restaura? Sanándolo. O sea, esa es una prueba de que el Señor perdonó sus pecados. Así que cuando nosotros recibimos ese perdón en nuestra vida, cuando nosotros conocemos el amor del Señor, eso tiene que provocar en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestras actitudes, un cambio, una transformación. ¿Por qué? Porque el paralítico ya no era paralítico. Ahora podía regresar a su casa caminando. Ahora podía trabajar, ahora podía salir, ¿verdad? Ahora podía irse de viaje, podía ir a un volcán. No lo sé, él podía hacer algo que no podía hacer antes y la gente lo notaba. Y lo mismo con nosotros. Cuando nuestro pecado, ¿verdad? Que es nuestro por muchos años, mucho tiempo, viene Jesús y nos sana, ¿verdad? Y nos quita el pecado, nos perdona y después nos sana. Podemos nosotros entonces demostrar que Él es real y que tanto Él tuvo el poder para perdonarnos como también para transformar y restaurar nuestra vida, una nueva oportunidad para vivir como Él quiere que vivamos, bien, ¿verdad? Así que cuando nosotros, ¿verdad? No le permitimos al Señor perdonarnos, mucho menos vamos a permitirle al Señor que nos pueda sanar físicamente. Sí. Entonces, a veces, miren, hablando de la enfermedad, ¿no? Imagínense que yo todavía no estuviera empezando mi tratamiento. Miren, no hubiera empezado a hacer ejercicio yo. Definitivamente no hubiera empezado. No hubiera empezado a comer bien. Ya seguiría tomando gaseosa y comiendo más pollo frito, ¿verdad? Más la pizza, ¿no? Entonces ya yo seguiría con malos hábitos. Esa es la verdad, ¿verdad? Hasta que no necesito yo un cambio físicamente, entonces no cambio yo mi mente. Necesitamos cambiar nuestra mente para cambiar entonces nuestro cuerpo y nuestros hábitos y poder sanar nuestro cuerpo. Así que es lo mismo con el pecado. Hasta que nosotros no cambiamos nuestros hábitos, hasta que nosotros no nos ponemos a dieta, ¿verdad? Hasta que nosotros no empezamos a perdonar, no empezamos nosotros a sacar el orgullo de nuestra vida, cualquier pecado que haya, ¿verdad? Hasta que nosotros no ponemos un fin y no nos metemos a un tratamiento estricto para cambiar nuestra vida con ayuda de la comunidad,
entonces no vamos a ver la transformación del Señor en nuestra vida. Mateo 18:19. Mateo 18:19 dice: esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que la oración en comunidad es más poderosa, mucho más poderosa. Donde dice que donde dos o tres o más estén ahí en mi nombre y me pidan algo, lo que sea, yo voy a estar ahí y voy a responder. Así que si tienes una necesidad en tu espíritu de quitar algo de ti que por mucho tiempo ha estado, o incluso si es algo físico, si es alguna enfermedad, el Señor está aquí. Hoy que estamos todos juntos, podemos orar y como dice su palabra, aquí voy a estar yo, dice Dios, ¿no? Aquí voy a estar y voy a responder sus oraciones. Si vienen y oran con confianza y con fe. Así que, por último vamos a ir a 1 Juan 3:21. Estamos por terminar. 1 Juan 3:21 dice: amados míos, estamos bien con Dios. Podemos presentarnos ante Él con toda confianza y nos dará lo que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que Él le agrada. Y sus mandamientos que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como Jesús nos lo ordenó. Si obedecemos a Dios, viviremos unidos a Él y Él vivirá unido a nosotros. Y esto lo sabremos porque el Espíritu Santo se nos ha dado. Así que miren, obedecer los mandamientos del Señor significa no pecar. Y dice aquí que si obedecemos los mandamientos, dice que cuando oremos se nos va a dar todo lo que pidamos. Pero para poder pedir todo lo que queramos y que se nos sea dado, debemos ordenar nuestra vida. Debemos ordenar todo lo que no está bien, sacar de nuestra vida todo lo que no debería estar ahí. Y es un trabajo difícil, porque hay que sacar hábitos, costumbres, ¿verdad? Hay que sacar herencias incluso, ¿no? Es que como mi mamá, es que como mi papá era así, es así. Él decía, él hacía así, pues es costumbre hacerlo yo también. Y no está bien a veces es pecado, ¿verdad? Todos necesitamos una transformación. Todos necesitamos acercarnos a Jesús para que nuestra vida pueda mejorar. Pero no lo vamos a lograr tan fácil si no nos ayudamos de una comunidad. Necesitamos a nuestros hermanos que están aquí. Aunque usted no crea eso, la palabra del Señor dice que necesitamos a una comunidad para poder encontrar a Jesús. ¿Por qué no voltea a ver que está a su lado? Mírelo nada más, no le diga nada. Mírelo, voltea atrás, adelante. Esos son los hermanos que deberían ayudarlo a usted. Y usted debería ayudar al que está a la par también. Dice 1 Juan, su mandamiento, o sea, ¿verdad? Decíamos que para cumplir sus mandamientos no hay que tener pecado, obviamente, ¿verdad? Pero dice que el mandamiento es que creamos en su Hijo Jesús y que nos amemos unos a otros. Porque Jesús dijo, miren, la ley se resume en amar al Señor con todo nuestro ser, ¿verdad? Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso se resume la ley. No podemos amar nada más al Señor y ya. Tenemos que amar a nuestro prójimo también.
Y cómo cuesta amar también, ¿verdad? Porque con trabajo amamos a los nuestros, ¿no? A nuestra familia. Y más, ¿cómo vamos a amar aún más a quienes no son de nuestra sangre? Es difícil amar, pero es un mandamiento del Señor. Es un mandamiento. Y mire, y usted podrá decir, bueno, yo no tengo ningún pecado, yo gracias a Dios ya soy libre, yo no tengo nada con qué luchar. Tal vez tengamos que luchar por amar. Tal vez tengamos que ver que la verdad no estamos amando como deberíamos. Y que por lo tanto es un pecado eso. Faltar al mandamiento que Jesús instituyó, que es amar. Otra parte de la Biblia dice, y siempre me gusta mucho como lo dice Juan, y es que no podemos nosotros amar al Señor si nosotros no amamos primero a quien nosotros vemos. Porque ¿cómo vamos a amar al Señor quien no vemos sin amar al que sí vemos, verdad? Nos da una cacheteada. Así que cierra tus ojos y a dónde estás. Y hoy yo no sé si hay alguien aquí que haya venido que tal vez se haya alejado del Señor, o que tal vez nunca haya aceptado a Jesús en su corazón, para ser sinceros, ¿verdad? Pero hoy quiero hacer yo una invitación que es la de aceptar a Jesús. Es la invitación que el Señor siempre nos hace para empezar una relación con Él. Gracias a Dios estás aquí. Tal vez alguien te trajo, tal vez alguien te mandó un mensaje para recordarte, tal vez no querías venir, pero alguien te animó. O tal vez estás aquí por obligación también, ¿verdad? Pero gracias también a alguien más. Estás aquí escuchando esto. Y si tú hoy quieres aceptar al Señor Jesús, si tú hoy reconoces que necesitas tú un cambio, necesitas una vida nueva totalmente, hoy te invito a que tú puedas aceptar a Jesús o reconciliarte con Él también. Que repitas conmigo esta oración. Le digas, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz por mí y hoy quiero aceptar ese sacrificio. Te pido que entres a mi vida, que seas mi Salvador y que perdones todos mis pecados. Si tú hiciste esta oración, yo te quiero pedir que tú puedas levantar tu mano. Si tú te reconciliaste con el Señor o lo aceptaste por primera vez. Y para nosotros, para quienes ya hemos aceptado al Señor, tal vez de hace mucho tiempo, mucho poco tiempo, no sé, pero ya lo hemos hecho. Hoy quisiera que ahí donde tú estás le podamos pedir perdón al Señor por no haber cumplido sus mandamientos, por no haber amado o no querer amar. A veces no hay ese deseo de amar, simplemente no hay. Pero también es un pecado no amar, aparte de los muchos otros. Y si también hay otro pecado con el que tú estás luchando, también hoy es la oportunidad para que le puedas pedir perdón al Señor. Y que tú le digas al Señor lo que hay en tu corazón. Señor, no puedo. Señor, lo he intentado y no puedo. Soy muy débil. Fallo muy rápido otra vez. Lo que sucede a veces es que ya ni queremos pedirle perdón al Señor porque sabemos que lo vamos a cometer otra vez, ese pecado. Pero el Señor dice, aquí hay una solución, aquí hay una comunidad, aquí hay una iglesia, aquí hay un espacio para que tú
pueda ser restaurado. ¿Por qué no la aprovechas el día de hoy? ¿Por qué no vuelves a intentarlo una vez más, agarrado de la mano de la comunidad? Pídele perdón hoy al Señor ahí donde tú estás. Y sabes, el amor que cada uno de nosotros necesitamos, tanto para recibirlo como para darlo, es un fruto del Espíritu Santo. Y a todos nos falta amor, ¿sí o no? En este mundo. A todos nos falta ese amor. Nos falta tener más amor para dar. Porque a veces con trabajo logramos tener amor para nosotros mismos. Puedes pedirle al Señor hoy que pueda rendir sus frutos en ti. Que pueda rendir no solo el amor, sino todos los que hagan falta, como la paciencia, como la paz, la bondad. Todos esos frutos que hacen falta en nuestra vida. Dile, Señor, Espíritu Santo, rinde tus frutos en mi vida. Y por último quisiera hacer un llamado más para quienes están enfermos hoy. Dice, después de que tú ya has pedido perdón, después de que tú ya has alineado tu vida en este momento, dice el Señor en su palabra, pídanme lo que quieran y se los daré. Y si 2 o más oran en mi nombre, ahí estaré, dice el Señor. Y si tú hoy estás enfermo y deseas pedirle al Señor que te sane, que te ayude a pasar este proceso, que utilice esta situación para cambiar tu vida, para mejorarla. Si tú estás enfermo, yo te puedo pedir que te pongas de pie. Queremos hoy orar por ti.